proyecto que voy a comentar ahora es una intervención en el comedor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que se sitúa delante de la Escuela de Arquitectura. Este edificio, que adquiere esta condición en este momento, fue originalmente una instalación agrícola que recibió una primera intervención por parte de otro arquitecto que la convirtió en lo que fue el originario comedor de la Escuela de Arquitectura y de la universidad en general. Esa intervención consistió en incorporar dos salas a lo que eran las primeras dos elementos construidos, los primeros alpenders, esta ala y esta ala, que estaban cubiertas con una pirámide de hormigón y que generaban en su interior un patio. Aquí se situaban las cocinas y el espacio intersticial entre la cocina y el comedor se cubrió para producir un espacio de relación entre los dos programas, lo que eran las salas del comedor propiamente dichas y la cocina. Este era el estado original de la pieza cuando nosotros intervenimos. Era un edificio que estaba abandonado en aquel momento. Por causa de normativa había quedado ajeno a preocupaciones como, por ejemplo, la accesibilidad a los baños o la falta de espacio para poder desarrollar el programa que se estimaba que iba a tener que dar servicio. Había una cuestión también que tiene que ver con la topografía. Cuando se salía con la bandeja, la existencia de una serie de peldaños pues hacían de difícil uso y manejo el que el usuario pudiera de alguna manera sentirse cómodo en aquel espacio. Bueno, en resumidas cuentas, la universidad nos pide que hagamos dos operaciones, básicamente. Una es cubrir el patio que estaba descubierto y la segunda operación es hacer accesible a personas con discapacidades el edificio. Esto supuso dos acciones concretas. Una es convertir todo el edificio en un solo horizonte, en un solo plano, y la segunda era entender que la cubrición de este espacio tenía que tener que ver con la escala de este espacio. Imaginamos un cubo, un volumen que tuviera la misma altura que ancho, que apareciera como un elemento icónico dentro del espacio del jardín que hay delantero, que permitiría su aparición como un objeto blanco. Imaginamos siempre esa idea de un objeto blanco apareciendo entre el verde del campus. Disfrutamos de un campus donde la vegetación es absolutamente maravillosa, y las operaciones consistieron en la introducción de una rampa para permitir el acceso a la cota de ese nuevo horizonte. La segunda operación fue cubrir el patio descubierto y la tercera operación fue descubrir el patio triangular que estaba descubierto. También he de mencionar la presencia de este cuerpo, al que le llamamos la pinza. Era un gesto de una plataforma de hormigón que se insertaba a la cota del nuevo horizonte en el jardín y permitía disfrutar de los cactus y de la vegetación que hacía cota a nivel del observador. De alguna manera, con este gesto se conseguía que el programa del comedor saliera al exterior y colonizara el jardín, y la idea en aquel momento era que este tipo de acciones permitieran el uso de esta superficie incluso como lugar para comer. Finalmente la universidad no sabe qué hacer con el edificio. El edificio está en este momento usado por trozos, y las imágenes que voy a mostrar son las imágenes del edificio recién terminado y realmente del edificio que yo construí, el edificio que pensé cuando me enfrenté a este problema. El edificio pues se organiza, como decía, con un horizonte situado en esta cota. Se levanta una plataforma de hormigón para poder generar esa visión privilegiada sobre el jardín. Y en la parte superior aparecen unos cuerpos que perforan parcialmente las pirámides originales para meter luz, y se abre de manera muy potente frente al jardín para disfrutar de la vegetación que hasta ese momento estaba ajena al interior del espacio del comedor. Bajo la cota del nuevo horizonte se sitúan unas excavaciones en las que aparecen el relato con un troquelado de distintos fragmentos de ciudades del mundo, de tal manera que el personaje que se sitúa aquí comiendo está en un espacio intersticial entre una especie de sótano virtual que puede observar a través de las perforaciones del suelo y un espacio alto que tiene, como decía antes, la dimensión en altura igual a su ancho. El edificio se construye entre el año 2009 y 2012.
se construyó con algunos altibajos por problemas presupuestarios y de alguna manera eso también deja huella siempre, es una de las interferencias que dejan huella en cualquier obra de arquitectura y es necesario en ese momento pues, usar la improvisación, usar soluciones imaginativas, cambiar elementos, pero siempre pensando que la interferencia o el conflicto en el desarrollo de un proyecto de arquitectura tiene que ser entendido como una oportunidad y no como la pérdida de algo definitivamente. Esta es la configuración del espacio central. Es un espacio que está formado por un prisma troncopiramidal, horizontal, que focaliza las vistas hacia algunas escenas del cercano Palmeral del campo de Tafira y que, como siempre, pues, tiene esta cosa de las decisiones a distintas escalas, donde primero tallas o casi manejas con la mano una maqueta de escala 1,50 y terminas pues, decidiendo este tipo de información de milímetros, de superficie, de brillo, de texturas. Este sería el plano de ese paisaje inferior debajo de la plataforma del comedor. Y estas son carpinterías que siempre adquieren un carácter como muy didáctico, con ruedas que hacen visible la condición de corredera de los elementos, de tal manera que el observador pues, entienda cómo funciona cada una de las carpinterías como un pequeño ejercicio casi de ciencias naturales o de tarea escolar. Me gusta esa condición parlante de algunos elementos de la arquitectura que habitualmente pues, se dejan de lado y aparecen simplemente como elementos con un solo carácter funcional. Una cosa importante, este es el comedor, este es el espacio de la cubierta, esta superficie lateral y esta tiene un cierto carácter reflectante y siempre nos imaginamos la existencia de una especie de espacio visible o que se puede intuir pero que no existe físicamente, que es esta especie de gran toroide de 80 metros de diámetro, como se ve aquí en la sección, que de alguna manera coloniza el espacio exterior y hace que conceptualmente el edificio sea más grande por dentro que por fuera. Esta sería la parte construida realmente y esta sería la definición geométrica de ese toroide que queremos intuir cuando habitamos el espacio central del comedor. Esta sería la parte que está construida físicamente y un reflejo atendiendo a un lateral tendría este aspecto y el reflejo atendiendo al otro lateral tendría este aspecto. Me gusta pensar que este es realmente el edificio que hemos construido. Y si la arquitectura es una disciplina que pretende producir efectos mayores que la dimensión física del propio objeto arquitectónico que tú construyes. Otra condición que me parecía interesante era esta capacidad que tiene de convertirse en una especie de reloj de sol virtual. Este es el acceso al campus, uno de los accesos al campus, al que se accede, por ejemplo, en autobús. Y la imagen de esta sombra va cambiando a lo largo del día y haciendo referencia a la condición lumínica de este espacio donde el cielo suele ser despejado y donde la elección de un color para el composite de la fachada, que es un blanco óptico, hace que se manche del color del cielo, en algunos momentos se confunda, quedando este hueco como la sonrisa esa del gato de Cheshire del relato de Alicia en el País de las Maravillas. Estas son las imágenes de un día nublado, cómo la sombra aparece de pronto generando pues, una escena lumínica particular, cambiante, que no tiene una consideración estricta de reloj, pero que de alguna manera convierte al edificio en un instrumento de medida, como decía, de esa cualidad que creo que es particular de Canarias, donde la luz adquiere en algunos momentos un carácter de nitidez muy importante. Por eso el edificio se configura con elementos aristados, nítidos, que hagan visible o que intensifiquen esa condición lumínica, con la ausencia de espesor en algunos lugares estratégicos, con la capacidad de mirar a través desde la posición del observador que sube por la rampa. Estas son imágenes del proceso de construcción en el que toda esta superficie se abrió de nuevo para que pudiera tener contacto este exterior que es el jardín. Este es el patio que se descubrió. Y este es el momento maravilloso de cualquier obra en el cual el proyecto es toda una promesa. En este momento pues estás ilusionado y al mismo tiempo estás asustado de lo que puede ocurrir, porque en este momento todo puede pasar, tanto lo bueno como lo malo. Estas son imágenes de la construcción. Son las imágenes que realmente a mí me interesan más, porque son las imágenes en las que realmente el proyecto es perfecto, todavía no se ha expuesto al uso, todavía no ha tenido la responsabilidad de responder a la bondad o maldad de las ideas del proyecto, se convierte en un objeto autorreferente y donde existe una condición también de habitación muy interesante que es la soledad
del autor, pues recorriendo estos espacios, haciéndote la pregunta de si esto va a quedar bien, si va a ser atractivo, si va a ser intenso, si va a producir algún nivel de emoción. Este espacio en concreto ya no existe, ha sido uno de los espacios colonizados por la universidad de una manera absolutamente inexplicable. Han pintado de color los lucernarios, han llenado de canaletas la superficie, pero yo creo que el edificio tiene suficiente musculatura como para soportar esto y espero que en algún momento pueda volver a su estado original, o que otro arquitecto, igual que yo hice con el arquitecto anterior, que superpuso una capa nueva, pues tenga la suerte o la oportunidad de superponer una capa nueva y de mantener un proyecto de manera viva. Referencias al mundo del arte, Max Bill, luminarias que hacen referencia a esos objetos parlantes que explican su condición geométrica, luminarias que tienen la capacidad de generar escenas de luz hacia arriba y hacia abajo. En todo el edificio son como pequeños habitantes, personajes que existen en su interior. Y esta es la configuración del espacio ya en el primer uso, cuando todavía se usaba como comedor, con esas mesas largas que tienen acceso de corriente para poder ser usadas por los alumnos también para el trabajo diario con el ordenador. Pero me gusta pensar que no solamente es un comedor, que es un espacio que pudiera alcanzar otro uso, pudiera recibir otro uso como una sala de exposiciones, un lugar para hacer conferencias, para hacer reuniones, workshops, para hacer cualquier actividad que esté vinculada a las acciones diarias de la comunidad universitaria. Estos son espacios intersticiales del edificio. Los aseos se hicieron con una losa de hormigón pintada con clorocaucho, y las luminarias en la torre, que se vacía para recuperar su altura original, pues de alguna manera miden también la altura de la torre en esta configuración vertical, casi como de espada, que te amenaza cuando te sitúas debajo. El patio que se ha descubierto y este muro de hormigón que hace curiosamente visible este mundo de sombras del cercano Palmeral. Es una pantalla de proyección que de manera automática pues hace que toda esta escena, no imaginada pero visible, se convierta en uno de los regalos que la arquitectura a veces te ofrece. El acceso por la rampa principal, la puerta que antes vimos en plano, con esa rueda que explica su condición de elemento corredizo, y algunas imágenes de noche desde la plataforma, lo que llamamos la pinza, que coloniza a la cota del horizonte interior el espacio del jardín cercano. Una cosa interesante es que, igual que el edificio de día hace visible una condición de la luz, de noche también ocurren cosas como esta, donde la luz artificial pues, de alguna vez se refracta para generar esta escena de gris a blanco, y de manera, como decía antes, automática y no prevista, pero que hemos de leerla como una especie de sorpresa o regalo, el edificio sigue actuando como instrumento de medida incluso de noche. Referencias que tienen que ver con la configuración del cuerpo superior, esta casa de Méndez de Arrocha, o este cuerpo ciego de la derecha de la Casa del Facio de Giuseppe Terragni, que es una influencia que de alguna manera pues, generó la presencia de ese paño a la derecha en el objeto, en su visión frontal desde el acceso por el acceso norte de la universidad. La pinza, y ya nos vamos despidiendo del edificio, que tiene esta configuración ideal en mi memoria, en el recuerdo. Cuando terminas una obra, sacas la foto, cierras la puerta y sabes que en ese momento, cuando cierras la puerta, nunca más vas a volver a ver ese escenario. Es un momento doloroso de despedida, y de alguna manera quería terminar diciendo que este espacio es el negativo o es el reflejo directo de otro espacio que hice muchos años antes, el gimnasio negro del ala infantil del Colegio Néstor Álamo, que habla de que el proyecto no se acaba nunca, sino que de una manera el hecho de insistir y no repetirte permite que la arquitectura y el trabajo del arquitecto se mantenga vivo.